Pero hoy deseo conversar contigo sobre un personaje, de esos dos personajes de la vida que más me han impresionado, que se han constituido en auténticos líderes, en personas a quienes aprendí a amar. Uno de ellos es fruto de la imaginación de un gran escritor, conocido con el nombre del Quijote, quien enarboló el estandarte de la libertad y la justicia, una novela extraordinaria, y el otro, que indiscutiblemente es el primero, se llama y es conocido como el Jesús de Nazaret. Hoy quiero conversar contigo, un diálogo franco y sincero entre tú y yo, pero sobre ese Jesús hombre, el Jesús historia, el Jesús que nos legó mensajes y pensamientos e ideales extraordinarios, el Jesús que nació allí al lado de animales, como una expresión de que el hombre y la mujer debemos de luchar por nuestra alimentación. Porque allí te encontraba con una vaca, con una cabra. Tanto la vaca como la cabra da leche. Y sucede que con carne y leche se alimenta el ser humano. Eso quiso decir Jesús. No solo que nací donde hay pobreza, donde no hay vanidad, sino en el epicentro mismo de donde se cultiva la tierra, alimentando el anhelo del ser humano a compenetrarse con la naturaleza. De ese Jesús que nació de una familia obrera, no solo de una familia de influencia campechana, sino obrera, porque José fue un artesano, pero como artesano fue alguien que le dio arte, un donaire a la madera. Cultivó el trabajo manual, pero purificando con su ingenio todo lo que tiene que ver con la madera. De ese Jesús que supo desde muy pequeño aprender a conocer lo que es la expresión del debate, cuando fue al templo y se encuentra con los sabios, con los maestros, escucha sus palabras, pero desde adolescente supo expresar lo que es el deseo de transmitir su verdad y en la búsqueda de la verdad. De ese Jesús que se mueve en una etapa de la historia, cuando el imperio romano estaba en su mayor esplendor, llega este hombre ante ese imperio que dominaba todo el Oriente Medio, toda Asia, con las palabras de justicia, la palabra de libertad, la palabra de lealtad y la palabra de solidaridad. De ese Jesús que hablándole allí a las multitudes, se encuentra que sus discípulos se le acercan y le dicen: Maestro, tienen hambre y están cansados. Pienso muchas veces que ellos creyeron que Jesús le iba a multiplicar la moneda de aquel entonces y pensaron que la iban a tener en sus manos y comprar algo y quedarse con otra parte, como ocurre hoy. Pero Jesús le dijo: pero yo observé que hay personas, mujeres en particular, que tienen cesta, o sea canasta, con peces y pan. ¿Por qué no toman esas personas y hacen pequeñas reuniones y pequeños grupos y comparten con los demás el mensaje de la solidaridad,
el mensaje del saber compartir, del saber dar al otro. De aquel Jesús que supo enfrentar el imperio romano y las injusticias provenientes de las élites del momento, y aquellos sacerdotes, de aquellos que le servían de plataforma y de soporte al imperio romano en todas las tierras de Judea, de Palestina, en las tierras de Persia, de Egipto, del Líbano. Ese Jesús transmitió el amor hacia la conquista de los que sufren, de los que padecen, de los que no tienen pan, de los que no tienen donde dormir y donde educar a sus hijos. Pero si sigo buscando a ese Jesús de Nazaret, que por su verdad, aquel que transmitió fe y esperanza a un mundo, porque dividió el calendario de la humanidad, el antes y el después de Cristo. Aquel no se conformó solo con hablar, sino que recorrió los caminos polvorientos en un burro o a pie. Fue formando y educando discípulos, transmitiéndole conciencia y el saber por qué y para qué nacieron, y hacia dónde tenían que proyectar las luchas libertarias de los pueblos y del ser humano. Ese Jesús dejó un mensaje claro, pero en el momento más extraordinario de su andar en la tierra, el Vía Crucis, cuando con su corona de espina y una cruz pesada, ese Jesús recorre todo aquel trayecto, pero cae 3 veces. Pero te dice a ti, por cada caída tengo que tener el valor de volverme a levantar. No puedo dejarme vencer, no puedo dejarme humillar. El honor, la dignidad y la grandeza del ser humano tiene siempre que expandirse por todos los sectores y los vientos. Y no solo las caídas, sino lo que el Jesús te deja como huella imborrable de la lealtad y la solidaridad, donde alguien se detiene y le seca su rostro, donde en una segunda caída otro le da agua de beber, y en una tercera caída, por encima de los azotes y de las fuerzas del imperio, aparece un tercer samaritano y le ayuda a cargar la cruz pesada. Jesús te está diciendo que entre nosotros tiene que existir el abrazo de la lealtad, del amor y de la solidaridad. Jesús te está diciendo que debemos de aprender a compartir, de saber si el otro muere de hambre, o cuando el niño llora a las 2 de la madrugada y el vecino debe despertarse y preguntar si le falta una gota de leche que tiene en la nevera guardada para compartirla. O cuando hay un moribundo o un enfermo, como yo estoy a su lado dándole mi mano solidaria. Pero ahí no se detiene el mensaje de Jesús. Lo más expresivo, lo más grandilocuente, el pasaje de la resurrección. Jesús te está diciendo: llegué a la cruz, recibí la lanza, tocó mi cuerpo, llegué al fondo, al fango del ultraje y de la esclavitud que se me quiso imponer. Pero te dice, la vida ahí no se detiene, no te puede dar por vencido. Tienes que saber que hay un mundo mañana cuando despierte diferente al de hoy. Y es luchar contra ese piso de tierra, es luchar contra el fogón de barro,
Es luchar porque tengan los derechos esenciales y fundamentales. Es luchar porque podamos respirar nuevos aires de grandeza y de dignidad. Todo se puede. Hacia allá tenemos que ir, porque Jesús lo dejó plasmado con un concepto claro y preciso del valor del ser humano, de la vida del ser humano, de la solidaridad del ser humano, de la lealtad entre nosotros, hacia la consecución de una tierra fértil, de una tierra llena de aroma para compartir sus frutos y poderla producir para que en las mesas haya comida caliente 3 veces al día y podamos respirar mañana la grandeza de la toma de conciencia, autopreparándonos y buscando que nuestros hijos tengan el caudal de ser hombres y mujeres llenos de dignidad y de alegría. Esa es la expresión de la resurrección, la estabilidad misma del hombre. Ojalá que en estos días del miércoles, del jueves y del Viernes Santo te tome un segundo para autoanalizarte, saber quién eres, qué has hecho, qué ha sido de tu vida, cómo has sido como padre y madre o abuelo y abuela, como amigo y amiga, como esposo y esposa, como compañero y compañera. ¿Qué ha ido tú trillando en el andar de la vida? ¿Y qué cambio debes provocar en la gran transformación que todo ser humano está llamado a provocar en sí mismo? Grandeza al Jesús de Nazaret, honor al Jesús historia, honor al Jesús hombre. Hasta la próxima, si Dios quiere.